Continuamos entonces con el quinto par craneal o nervio trigémino. Recordemos que él emerge del tronco encefálico en la parte lateral de la protuberancia. Fíjense, esto ya sería pedúnculo cerebeloso medio. Interno al pedúnculo cerebeloso medio emerge el quinto par craneal. Sabemos por teoría, acá no se ve, pero sí se ven en las piezas reales, que este emerge con dos raíces, una raíz motora que es más pequeñita y una raíz sensitiva que es mucho más gruesa. Entonces, emerge de la parte lateral de la protuberancia, se dirige hacia adelante, pasa el borde superior del peñasco del temporal, termina llegando a la fosa craneal media. Ahí va a formar un ganglio, que se le llama ganglio de Gasser o ganglio trigeminal o ganglio del nervio trigémino. Él reposa, acá no se ve, pero es así, reposa en la fosita de Gasser a nivel de la cara anterosuperior del peñasco del temporal. Luego, de la cara anterior del ganglio salen tres ramas, o el quinto 1, quinto 2 y quinto 3. El quinto 1 se le llama nervio oftálmico, al quinto 2 se le llama nervio maxilar superior o solamente nervio maxilar, y al quinto 3 se le llama nervio maxilar inferior o nervio mandibular. ¿Ok? Entonces, el quinto 1 se va a ir al hendidura efenoidal en conjunto con los oculomotores que ya habíamos hablado anteriormente. Acá me va a terminar dando tres ramas, que igual aquí no se ven las tres, pero me da una rama que se va hacia el medio, que sería la rama frontal, una rama que se va hacia externo, que sería la rama nasociliar, perdón, hacia interno, una rama hacia el medio y arriba, que sería el nervio frontal, una que se va hacia interno, que sería el nervio nasociliar, y otra que se va hacia externo, que llegaría a la glándula lagrimal, que, como sabemos, estaría acá en la fosita lagrimal. ¿Ok? Eso con respecto con el quinto 1. Luego, con el quinto 2 se va a ir por el agujero redondo mayor. Y ahí me va a terminar dando ramas que no son tan notorias en la pieza. Pero bueno, recuérdense que me da el nervio infraorbitario, cigomático, y ese me da el cigomático facial y el cigomático temporal, etc. Y aquí tenemos entonces el quinto 3 que se va por el agujero oval. El quinto 2 se va por el agujero redondo mayor. El quinto 3 se va por el agujero oval. Fíjense, habíamos dicho que cuando hablamos de fenoides, que el agujero redondo mayor tiene una dirección postero-anterior, mientras que el agujero oval y el agujero redondo menor tiene una dirección cefalocaudal. Entonces, acá viene el quinto 3, ahí lo vemos, y entonces ahí me va a dar algunas ramas, que las más notorias en la pieza, y acá les menciono las que pudiéramos ver más grandes en la pieza. Obviamente en el video teórico les explico todas las ramas que da. Pero fíjense, aquí me da una rama que pasa por delante del conducto auditivo externo, que sería el nervio auriculotemporal. ¿Ok? No confundir el nervio auriculotemporal con el auricular posterior. El auricular posterior es rama del facial. Este es el nervio auriculotemporal. Aparte, me va a dar unas ramas hacia abajo. Aquí tenemos el nervio alveolar inferior. Déjenme ver cómo lo pongo que se vea. El nervio alveolar inferior que, como ven, se termina metiendo en el agujero mandibular. ¿Ok? Y aquí, ese nervio alveolar inferior me va a dar el nervio miloioideo, que va a quedar por fuera. Y el alveolar inferior sí entra por el nervio mandibular. Y la otra rama importantísima que me termina dando el trigémino, perdón, el quinto 3, es el nervio lingual, que se va hacia la lengua. Acuérdense que este tiene una conexión con el facial a través del nervio de la cuerda del tímpano, pero eso es más que todo teórico. Pero fíjense entonces, el quinto 3, o nervio mandibular o nervio maxilar inferior, pasando por el agujero oval hacia abajo, y aquí me da estas tres ramas importantes que son las que más quiero que recuerden. La auricular posterior, la auriculotemporal, perdón, que se va y pasa por delante, se va hacia atrás y pasa por delante del conducto auditivo externo. La rama, el nervio alveolar inferior, que entra por el agujero mandibular y se va hacia abajo y entra por el agujero mandibular, y otra que se va hacia adelante, que sería el nervio lingual que termina llegando a la lengua. ¿Ok? Por otra parte, con respecto a los pares craneales 7 y 8, fíjense que aquí tenemos al 7 o nervio facial y aquí tenemos al 8 o nervio vestibulococlear. Vean que este es el borde superior del peñasco del temporal y esta sería entonces la cara póstero superior del peñasco. En esa cara dijimos que íbamos a encontrar al conducto auditivo interno. Bien, por ahí es por donde pasan ambos. Tenemos en este surco bulbo protuberancial, pero más lateral, más en la parte lateral, emergen ambos, el séptimo par craneal o nervio facial y el octavo par craneal o nervio vestibulococlear.
Recordemos que en la pieza a veces se ve que está el 7 bis, ¿ok? Está el 7 y el 7 bis, que es como el trigémino, que sale con dos raíces y después estas se terminan uniendo. Entonces ambas, fíjense que no cruzan, como no pasan por el borde superior del peñasco, y el borde superior del peñasco es quien delimita la fosa craneal media de la posterior. Entonces, como no pasa el borde superior, sino que se queda en la cara posterior superior del peñasco, entonces ellos no llegan a fosa craneal media. Ellos se quedan en la fosa craneal posterior y se terminan yendo al conducto auditivo interno. El octavo entra y se queda allí en el peñasco, que es donde está el oído para ejercer su función, mientras que el facial usa el peñasco de trayecto, todo el peñasco de atajo, para poder salir por el agujero estilomastoideo entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoide del hueso temporal. Sale por el agujero estilomastoideo y aquí me va a dar un nervio hacia atrás. Aquí da varias ramas, obviamente, igual con el otro, igual cuando está en el peñasco también da otras ramas. Les muestro algunas que pudieran ver en la pieza, que me va a dar una rama hacia atrás, que va a ser el nervio auricular posterior. Recuérdense, este es el aurículo temporal entre el conducto auditivo externo y la región temporal, y que esta es rama del quinto 3. Y acá tenemos es el auricular posterior que pasa por detrás del conducto auditivo externo, no por delante como el otro. Y esta es rama del nervio facial. Ese nervio facial después va a dirigirse hacia adelante, va a atravesar la parótida que tendría en este sector sin inervarla, y luego me va a terminar dando entonces sus ramas terminales que van a ir hacia los músculos de la expresión facial. Ramas temporales, ¿ok? La rama cigomática, las ramas bucales, la marginal de la mandíbula y finalmente hacia abajo las cervicales. Bien, en el siguiente video continuamos hablando de los pares craneales bajos.